Vale, pues voy a enseñaros lo que es este... A ver, voy a compartir. Vale, ¿podéis ver la presentación? ¿Sí? Vale, muy bien. Ahí os veo, perfecto. Sí, os veo, qué genial. Me lo voy a poner aquí arribita porque así os veo mejor. Vale. A ver, no, me habéis ido. Perdonad, ¿eh? Ahora, ok. Vale, pues os comentaba, nada, quería primero comentaros por qué un poco fue que he creado este webinar, ¿vale? Básicamente porque yo trabajo mucho con escritores en lo que tiene que ver en la estrategia en redes sociales, montar un poco lo que es vuestra estrategia para daros a conocer como escritores en Instagram, ¿vale? Y voy paso a paso con ellos desde la estrategia a lo que es la creación de contenido y luego la publicación y demás. Entonces, me surgió crear este webinar básicamente porque de varios escritores que he trabajado en los últimos años, me he dado cuenta que uno de los primeros obstáculos o la primera barrera que se consiguen es en el momento de, vale, entiendo la estrategia, entiendo todo, entiendo cómo me quiero dar a conocer, tengo ideas, porque además algo que está claro es que los escritores ideas tienen muchísimas, ¿vale? Pero viene muchas veces es en el proceso de cómo paso de esa idea a ponerla a crear un post, ¿vale? Y muchas veces tienen la idea y luego es el momento de, vale, ¿cómo lo hago realidad? Y ahí es donde ocurre como el primer bloqueo, ¿vale? Entonces, yo siempre en todos los posts que trabajo con ellos, y esto lo trabajo conmigo misma también, ¿vale? Cuando yo me presento con una idea de un post que yo quiero hacer, me siento y digo, vale, voy a analizar esta idea, en estos 5 pasos que he creado, que le he puesto el método crear un poco para, para entenderlo, ¿vale? Y lo voy analizando este post o este mensaje, ¿vale? Para ver si lo puedo hacer realidad o no, ¿vale? Y también que se me haga más fácil para pasar de la idea al post final, ¿vale? Entonces, por eso he creado el método crear. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Básicamente, vosotros y todos los escritores con los que trabajo tienen claro que Instagram es una red social y es una plataforma importante para darte a conocer como escritor. No estoy aquí para evangelizar sobre Instagram. Esto es una realidad. Instagram es una herramienta que nos permite a todas las personas, no solo los escritores, sino a cualquier persona que quiera darse a conocer de una manera un poco más orgánica y sin, no sé si vosotros os acordáis de hace años, porque yo trabajé muchos años en publicidad, hace años era o ibas a la tele y tenías que gastar millones de pesetas, o tenías que comprar, yo me acuerdo cuando una página en el periódico donde yo trabajaba, pues nada, pues tenías que pagar 7.000 euros, ¿vale? Para hacer una publicidad. Ahora simplemente Instagram es algo más orgánico que nos permite llegar a una gran cantidad de gente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los escritores, tanto vosotros como cualquier otra persona en el mundo digital, nos encontramos un poco que no es nuestro lenguaje habitual, ¿vale? Entonces, ¿qué sentimos? Sentimos presión de estar, ¿vale? Porque nos dicen que tenemos que estar en Instagram. Muchas veces no sabemos por qué, sino que nos dicen que Instagram hay que estar y punto, ¿vale? Y como os comentaba, la mayoría de los escritores con los que yo trabajo tienen muchísimas ideas, ¿vale? Pero luego surge la duda creativa, puedo, no puedo, cómo lo doy a conocer, cómo puedo bajar esta idea a tierra y cuesta materializarla, ¿vale? Y ahí es donde nos bloqueamos. Entonces, ¿qué tipo de ocasiones o qué tipo de situaciones me suelo yo encontrar, perdona? Por un lado, está el escritor que tiene 1000 ideas y quiere hacer de todo, que publica por inspiración, que publica muchísimo, pero que no sabe muy bien ni por qué, sino simplemente porque, bueno, porque sabe que, porque le han dicho y porque todo el mundo dice que hay que publicar todos los días, hay que publicar seguido, pues entonces yo publico, saco, pum, 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 subo 3 reels a la semana, pero después me canso porque hacer esos 3 reels, pues obviamente es complicado y ha sido un gran esfuerzo para mí, pues me desaparezco un tiempo, luego vuelvo, me ilusiono con alguna tendencia que puede ser interesante, pero luego lo vuelvo a dejar. Y este tipo de escritor lo que le suele ocurrir es que se suele quemar rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí es verdad que publicar por publicar cuesta mucho, ¿vale? O sea, algo que suele pasar
con el hecho de publicar sin estrategia y sin un mensaje claro es que uno va publicando cosas que a uno le parecen interesantes, que a uno le parecen chulas, ¿vale? Pero puede ser que no tengas respuesta y cuando no tienes respuesta, pues te vas quemando, ¿vale? Poco a poco. Entonces surge el agotamiento, la frustración y me vuelvo a bloquear, ¿vale? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues estructura, tener una estrategia y ordenar bien, frenar un poco la creatividad, todo lo contrario, frenarlo un poco, ¿vale? Para darle estructura a esa creatividad, porque esa creatividad tiene que tener estructura. Pero luego tenemos otra situación, que suele ser los escritores que tienen pues la libreta llena de ideas, tienen muchísimas ideas, pero no suelen publicar nada. ¿Por qué? Porque se paralizan un poco en qué formato es el que tengo que utilizar, cómo edito algo, qué mensaje, qué es eso de un hook o un gancho, qué demonios significa eso. Y que suelen ser personas, porque los escritores suelen ser así, que son perfeccionistas. Como son perfeccionistas con los textos, son perfeccionistas también con las publicaciones en Instagram. Entonces me suelo encontrar gente muy creativa que hasta hace los posts, los crea, los tiene, pero luego les cuesta a él publicarlo. ¿Por qué? Porque tienen esa duda, porque se abruman un poco con el y si no es suficiente, y si no está bien, ¿no? Y si quiero publicar, pero cada paso es como una montaña, un trabajo demasiado duro, por lo cual, si cada post me cuesta, es un parto, como quien dice, pues obviamente no lo voy a hacer seguido. Entonces viene esa parálisis por análisis, viene el miedo, viene el bloqueo. Entonces estas personas o a estos escritores lo que yo les recomiendo es claridad ante todo y una guía paso a paso y permiso de crear sin perfección, ¿vale? Porque algo que tiene y usualmente la gente tiene la idea de que para publicar en Instagram todo tiene que ser perfecto, ¿vale? Tenemos un poco esa idea. Bueno, porque la gente enseña una vida perfecta en Instagram, porque tenemos esa idea, ¿vale? Pero lo que no tenemos la idea es que usualmente los contenidos que más llegan, que más conectan, son los contenidos que no son perfectos. Son las personas que no son perfectas, ¿vale? Sí es verdad que, pues, bueno, a nosotros un personaje como, qué sé yo, Georgina, pues vale que es perfecta, bueno, perfecta, que se ve como perfecta y hay gente que la sigue a ella, pero nosotros no queremos ese tipo de gente que nos siga a nosotros. Nosotros queremos gente que siga a la persona que somos y ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Entonces, es darnos ese permiso para crear contenido de manera imperfecta, que para eso también estamos, ¿vale? Entonces, vamos a ir poco a poco con el método crear. Algo que sí me gustaría es que tengáis en cuenta analizar una idea que vosotros tengáis de un contenido que queréis hacer o un post, en plan de siempre me encantaría hacer un contenido de esto, me encantaría un contenido con esta idea, ¿vale? Tenedla en mente, ¿vale? Para ir probando con todos los pasos, ¿vale? A ver si esta idea es útil, es funcional y es posible o no, ¿vale? Y así luego podemos analizarlo al final, ¿no? Primero, vamos a comenzar. Cuando yo tengo una idea, lo primero que hago es a analizar, como quien dice, la idea en sí. Sería básicamente, sería un filtro como del contenido en sí. ¿Es una buena idea? O sea, ante todo es una idea que vale la pena crearla. O sea, esto sí es importante. Dejadme un segundo porque no sé si, perdónate, no sé si alguien quiere entrar. Sí, perdónate. Vale, ahora, ahora sí. ¿Seguís viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Puedes darle a presentar. Vale. Ahora, la seguís viendo, ¿verdad? Vale. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si esta idea es útil, ¿vale? Si esta idea vale la pena seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar como el escritor que os comentaba antes, este escritor que tiene muchísimas ideas y lo que hace es agotarse en el momento de crear todas las ideas que tienes, pero que quizás muchas de esas no eran útiles o no eran importantes para el proceso o el camino que tú quieres seguir, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que ser claros es que todos tenemos una cantidad de herramientas, tenemos tiempo específico para crear contenido, porque nuestro trabajo no es esto, vuestro trabajo es escribir, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que vosotros tenéis, por ejemplo, si os dais 1, 2, 3 horas a la semana para crear contenido, ese contenido tiene que ser
bueno, tiene que ser útil para vosotros, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un filtro claro de ese contenido, de esa idea en específica, ¿vale? Entonces, primero sería preguntarnos, ¿esta idea es clara? O sea, ¿se puede explicar en una frase rápida? ¿Vale? ¿Es ante todo relevante? O sea, ¿es importante para mis lectores que conozcan esta o que vean este contenido? ¿Es útil o inspiradora? O sea, enseña algo, hace algo, genera una respuesta en la otra persona, ¿vale? Yo siempre digo que existen varias razones por las cuales una persona nos puede seguir en Instagram, ¿vale? Existen varias. Una es que nosotros les enseñemos algo que no saben, que eso, por ejemplo, es lo que hago yo. Yo baso mi comunicación en el hecho de que yo comunico cosas que los escritores creo que necesitan saber y no saben, ¿vale? Entonces, por eso hay gente que me sigue a mí, porque encontrarán contenido de cosillas que no saben, ¿vale? Por otro lado, tenemos la gente que te puede seguir porque les inspiras, ¿vale? Porque crees contenido que les inspire, que tire hacia las emociones, que les haga sentir algo, que les remuevas algo, ¿vale? Por eso también puede ser que te sigan en Instagram. También puede ser porque les diviertas, ¿vale? Porque les entretengas. Entonces, esto suele ser la típica gente, pues que nada, que crea contenido que simplemente te gusta ver, que te da, que es simpática, que es divertida, que habla sobre situaciones simpáticas del hecho de escribir o de leer, y simplemente son la gente que te saca una sonrisa o te hace pasar un buen tiempo, ¿vale? Y también existe una razón que no la voy a negar, pero existe, que es la gente que sigue a otra porque quiere ser como ella, ¿vale? Esto es lo típico de celebrities o tal. Yo sigo a tal persona porque es que me encantaría tener la vida que tiene esa persona, ¿vale? Esto es otra, puede ser mejor o peor, no digo que no, pero son razones por las cuales nos siguen. Entonces, siempre es importante cuando tengamos una idea para un contenido pensar, ¿responde algo de esto? ¿Eso? O sea, ¿entretiene? Porque si quizás tú dices, bueno, yo lo que quiero con este contenido es entretener, chapo, tira adelante. Yo lo que quiero es que mi lector sienta algo, se emocione, vale. Yo lo que quiero es enseñarle algo que no sabe, vale. Pero tiene que responder a algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea de, quiero hablar sobre mi proceso de escritura, vale, esa idea me parece chula, pero es muy amplia, ¿vale? Esa idea se puede desgranar en un millón de pequeñas ideas. Más útil y más específico sería cómo superar el miedo a la página en blanco sin frustrarte, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería un contenido más específico, que es un contenido que tiene que ver con el proceso de escritura, ¿vale? Pero si yo a veces digo, quiero hablar sobre mi proceso de escritura, puedes hablar sobre un contenido educativo, que puede ser ese, o puede ser un contenido en el que estés contando tu experiencia, o puede ser un contenido en el cual simple y llanamente muestres tu escritorio de escritura, ese es tu proceso de escritura. Puedes hacer, o sea, esa idea se puede desgranar en muchos más tipos de ideas dependiendo del objetivo que tú tengas. Entonces, si tú la idea que tienes dice, vale, cumple con algo, yo con este contenido quiero enseñar, o con este contenido lo que quiero es emocionar, o lo que contenido, vale, tú ya tienes el objetivo claro de qué es lo que quieres lograr con ese contenido. Si esa idea cumple con alguno de estos puntos, perfecto, sigamos al siguiente paso, ¿vale? Que ya sería, vamos al proceso de reflexionar, ¿vale? Entonces, aquí vamos al momento de, yo tengo una idea, ¿vale? ¿Cuál es el formato que voy a elegir para enseñar esa idea? ¿Vale? Porque existen muchos formatos, ya lo sabéis. Entonces, primero, hay que tener claro que no todos los formatos, ni todas las ideas, ni todos los objetivos sirven para lo mismo, ¿vale? O sea, una idea, si yo tengo un objetivo, por ejemplo, que es yo con este contenido lo que quiero es darme a conocer, que la gente me vea. Vale, pues quizás voy a elegir más un tipo de formato que otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Instagram y el algoritmo no maneja o no cuida los mismos tipos de formatos de la misma manera. Perdón, no ve todos los formatos de la misma manera. Por lo cual, usualmente los formatos se mueven de manera distinta. Entonces, hay que elegir el formato específico que yo quiero, uno, para el objetivo que yo quiera, ya sea, quiero conectar con la gente, vale. Quiero que la gente me responda, vale. Quiero que la gente guarde este contenido para después, este es otro objetivo, ok, vale.
Entonces, según lo que tú quieres transmitir y según el objetivo que tú quieras, entonces vas a elegir un formato u otro, ¿vale? Vamos a hacer un repaso rápido por cuáles son los formatos que tenéis a vuestro alcance, ¿vale? Y entonces aquí sería, ¿vale? Con la idea que yo tengo, esa idea, ¿cómo la desarrollo mejor? ¿En un post estático? Eso sería un post simple que es una imagen y ya está. O debería ser un vídeo, un reel, o debería ser un carrusel. Este carrusel debería ser de fotos, de vídeos o de gráfica. O es mejor un contenido para hacerlo en historias, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, voy a hacer un repaso rápido para que sepáis cuáles son las claves de cada formato para que decidáis de la idea que tenéis en mente en qué formato debería utilizarlo. Importante. La idea es que, o sea, la clave sería que esa idea se haga en el formato que más le conviene, pero también que seáis conscientes de cuál es el formato que vosotros podéis manejar por ahora, ¿vale? Eso también es importante, porque si yo tengo un contenido que tú dices, vale, es un contenido educativo, me parece genial y tal, es un poco injusto que yo os diga, vale, tírate por un reel mirando a cámara y tal, si tú en un momento dices, vale, yo no soy capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, con las herramientas que tenéis y con vuestro momento vital, en el momento vital que estéis, ¿cuál es el formato que vais a elegir? ¿Vale? Entonces, primero tenemos el formato estático, que es la imagen estática de toda la vida, ¿vale? Es el formato, como quien dice, original de Instagram, es en el formato en el que comenzó. Lo único que podíamos hacer al principio, por ahí en el 2014, 2015, ¿vale? Este tipo de formato sí es verdad que en este momento es el formato que menos alcance está teniendo. Alcance significa que es la menor difusión, ¿vale? Cuando uno habla de alcance en Instagram es la cantidad de gente que ve un post, ¿vale? O la cantidad de perfiles, podría decirse. Entonces, sí es verdad y es una realidad que Instagram no está potenciando el post estático, ¿vale? Porque aunque es su formato original, no es el que más potencia. Ahora, esto es básicamente, esto es negocios, básicamente. Y ahora os cuento por qué. Luego tenemos los Reels, ¿vale? Que es como quien dice la estrella actual. Todo el mundo habla de Reels ahora, todo el mundo dice que es el formato estrella. ¿Por qué? Porque es el formato que tiene más difusión orgánica. O sea, es que Instagram mueve mucho lo que es, o sea, enseña este tipo de formato a más cantidad de gente que un post estático. Esto es una realidad, ¿vale? Es un formato que se ha desarrollado muchísimo en Instagram y por lo cual hay muchas tendencias, muchos estilos, es muy versátil, ¿vale? Y es un formato que la gente comparte mucho. Entonces, aquí hay dos ideas muy importantes. Eh, una, los reels básicamente, Instagram los enseña más, es básicamente por una pelea contra TikTok, punto, ¿vale? Instagram quería comprar TikTok, TikTok dijo, a mí no me compra ni Dios, ¿vale? Por lo cual Instagram dijo, vale, pues entonces voy a crear mi propio TikTok dentro de Instagram. Y así surgieron los reels, ¿vale? Como podéis ver, es básicamente un formato bastante parecido, ¿vale? Aunque tiene cosillas distintas y lenguajes distintos, pero sí es verdad que por eso es que simple y llanamente Instagram pues da mayor difusión a este tipo de formatos, especialmente al principio cuando surgió. Entonces, también es verdad que es un formato que uno comparte mucho. No sé, o sea, también tenemos que ser conscientes y tenemos que analizar cómo funciona Instagram como usuarios. Me imagino que vosotros si tú consigues un reel simpático, un reel que te da risa, se lo envías a tu hermana o se lo envías a tu prima o a tu mejor amiga. Esto ocurre, por eso es que los reels son tan versátiles, ¿vale? Y por eso es que la plataforma apuesta mucho por este formato. ¿Por qué? Porque Instagram lo que quiere es que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma, ¿vale? Y que hagamos comunidad, que nos enviemos cosas, que yo te envíe contenido a ti, que entonces tú se lo envíes a tal. O sea, este nivel de viralidad, podría decirse, es lo que potencia Instagram, ¿vale? Y con los Reels es el formato en el que eso más ocurre, por lo cual ellos potencian más esta plataforma, ¿vale? Luego tenemos los carruseles. Los carruseles, no sé si os recordáis, pero antes eran de 10 imágenes y desde hace relativamente poco, unos meses, ha pasado de que nosotros podamos hacer un carrusel de 10 imágenes a que podamos hacerlo de 20, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Porque
Instagram está potenciando este tipo de formatos. Ahora particularmente a mucha gente, a mí inclusive me está funcionando más la difusión de carruseles que de reels, ¿vale? Esto porque ocurre, volvemos a lo mismo. Instagram quiere que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible en una publicación, en un post. Entonces, un reel dura hasta 90 segundos. En algunos países ya dura hasta 3 minutos, ¿vale? En Estados Unidos y demás. Pero como van actualizando por países, todavía no ha llegado aquí o a mí no se me ha actualizado, ¿vale? Pero en un carrusel, si tú haces 20 imágenes de los cuales la persona va pasando la imagen una tras otra, la vas viendo, la vas leyendo, seguramente tardes más de 90 segundos en ver ese carrusel. Por lo cual, el algoritmo o Instagram asume que ese contenido es bueno, que tú te has detenido a verlo hasta el final, ¿vale? Por lo cual ellos dicen, ostras, este contenido es bueno, ¿vale? Entonces voy a potenciar ese contenido. Y volvemos a lo mismo, como Instagram quiere que pasemos mayor tiempo ahí, pues entonces por eso está potenciando lo que son los carruseles. Entonces, sí es verdad que hay que hacer un crack para aguantar, como quien dice, la atención de las personas durante tantas imágenes seguidas, porque tienes que hacer, como quien dice, un storytelling, tienes que contar una historia en esas 20 imágenes, tienes que dar un contenido que a las personas le interese desde el principio hasta el final, saber qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, utilizo este formato mucho para contenido que a mí me interesa. Primero, que se me hace más largo de explicar que un reel, ¿vale? Y también que sea un contenido que a mí me interesa que la gente se guarde o que yo sé que es un contenido que van a guardar para después. Por ejemplo, ideas de contenidos, ganchos que les interesen, un análisis un poco más profundo, ¿vale? Entonces, es un tipo de formato que funciona muy bien así. También es muy interesante que es un contenido que la gente se guarda mucho, que se guarda para después. Y aunque nosotros creamos que las interacciones que Instagram más importancia le da son los likes, es todo lo contrario. Las interacciones que Instagram más potencia son el compartidos y el guardados. Por eso veis que son los dos formatos que más están potenciando ahora, ¿vale? Tanto los reels como los carruseles, porque son las interacciones más potentes. Si tú te guardas un contenido para más tarde, significa que ese contenido a ti te interesa y es bueno. Si tú le envías un reel a tu prima Juanita, significa que ese contenido vale la pena, ya sea lo que sea, pero que sea cómico lo que sea, pero que es un contenido lo suficientemente bueno como para compartirlo con tu amigo. Por eso es que estas interacciones son más potentes que los likes. ¿Por qué? Porque uno da likes a lo loco, la verdad. ¿Vale? Por eso es que yo particularmente ni siquiera me fijo en los likes. Me fijo más en los compartidos, en los guardados, este tipo de cosas. Y las historias, ¿vale? Que las historias son como la hermana pequeña que nadie le hace caso, porque es el contenido que nosotros es más como más informal, a tiempo real, ¿vale? Es mucho más directo, es el día a día. Son las historias lo que tienen, hasta cierto punto bueno, es que generan mucha interacción, mucha cercanía con la gente, ¿vale? Porque si tú hablas a cámara o publicas algo que estás haciendo en ese momento, pues es verdad que la gente lo toma como muy cercano, ¿vale? Entonces es muy de conectar y la gente pues te responde un comentario, te lo puede responder y te llega como mensaje privado, entonces los comentarios y demás suelen ser privados, entonces eso a la gente le gusta, porque entonces hay una conexión directa contigo, te pueden hablar directamente sin estar en como quien dice, una plataforma más abierta, como puede ser un post que tenga los comentarios abajo. Y algo muy, muy importante es que en estas historias, no sé si sabéis, pero links directos o links a páginas web o a comprar de un libro o a algo, solo lo puedes hacer en tu biografía, que puedes poner varios links, y en historias, ¿vale? Entonces también es importante saber que si vosotros estáis hablando, por ejemplo, o es un contenido sobre vuestro libro o sobre algo, si vosotros queréis que esa gente luego vaya, como quien dice, a comprar el libro o a saber más sobre vuestro libro, sobre un evento que estéis montando o sobre una firma de libros o sobre algo, lo lógico es quizás montarlo en historias para que esas personas luego puedan hacer un clic directo a apuntarse o ir a esta información. Entonces, tomando en cuenta todo esto y lo que queréis con vuestra idea, ¿qué tipo de post o qué tipo de formato elegiríais? Este sería el segundo paso.
¿vale? Si yo tengo una idea que creo que funciona, luego pues he decidido hacerla en carrusel porque quiero que la gente se lo guarde, porque quiero que la gente potencie lo que es quiero que Instagram se lo enseñe a más cantidad de gente, pues entonces quizás decido hacerlo en carrusel. Vale, perfecto, pues entonces pasamos al siguiente paso. ¿Vale? No, perdona, la reflexión. Bueno, es que os he hecho la reflexión antes. Entonces, por ejemplo, si es una reflexión más personal o algo que conecta más con las personas, pues quizás es mejor una story. O si quiero explicar algo más paso a paso, pues quizás un carrusel. Si quiero algo más visual y rápido, pues quizás un post con una imagen en un meme. O si quiero generar debate, pues quizás un post o un caption con un caption potente. Vale. Entonces, ahí es lo que os comentaba, que es reflexionar qué es la base de mi idea y qué objetivo quiero lograr para pasar al siguiente paso. ¿Vale? Ahí, ¿cuál sería ese siguiente paso? La estructura del post. ¿Vale? La idea es que crees sin complicarte mucho, o sea, no es perder 1 millón de horas haciendo el post, ¿vale? Entonces, lo importante es, en lugar de quedarte atrapado, como quien dice, en una idea y en ser perfecto el post, hay estructuras básicas que te ayudan a tirar delante la idea, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería esta estructura narrativa básica? Aquí os hablo de nuestro señor gancho, del señor gancho llamativo, que ahora os explico por qué. Vosotros conocéis esta estructura básicamente porque es lo que es una estructura de texto y de narrativa básica, ¿vale? Pero la idea es ponerlo en práctica y llevarlo a los posts de Instagram. Primero, ante todo necesitas para crear un post necesitas un gancho llamativo, ¿vale? Ya sea un gancho visual, ya sea un gancho de texto, ya sea un gancho de audio, ya sea un gancho de todo junto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los especialistas en redes sociales hablamos tanto de los ganchos? Es básicamente porque Instagram, la manera en que el algoritmo entiende que un post funciona o no es que la persona esté haciendo, como quien dice, el scroll infinito, que está bajando, está viendo post a lo loco en su sofá, y algo le tiene que llamar la atención para pararse, para detenerse un momento y ver esa imagen o leerlo o ver el reel. Ese primer momento en que tú tienes que captar esa atención se llama gancho, o es un gancho. Instagram, hay mucha gente que está haciendo estudios sobre eso y en un momento Instagram decía que uno tenía los primeros 3 segundos para captar la atención de una persona. O sea, en Instagram la gente consume contenido a lo loco, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y lo que ves son imágenes, imágenes, imágenes y de repente, ¡puf!, algo le llama la atención y para. Para tú llamar la atención de esa persona suele ocurrir en los primeros 3 segundos. Al final del año pasado, Instagram dijo que no, que ya no eran 3 segundos, eran 1 segundo, punto 7. O sea, es una animalada. Significa que, que las personas están consumiendo contenido tan rápido que si tú no captas su atención en 1.7 segundos, la persona no va a hacerle caso a tu contenido. Entonces, esto es una realidad, esto no es para presionar, pero es simplemente por eso que nosotros, los especialistas en redes sociales o en creación de contenido, le damos mucha importancia a los primeros segundos, ¿vale? Entonces, ¿cómo llamas esta atención? Con una frase impactante, con una pregunta. O sea, si tú comienzas un contenido con hoy vengo a hablarles de, ya la persona ya no escuchó, el vengo a hablarles de lo siguiente, ya no lo escuchó, ¿vale? Entonces, vale más la pena comenzar con una pregunta, con una frase que dice 10.000 seguidores para escribir para que te editen un libro. Vale más la pena, quizás, esa frase porque te va a llamar la atención, ¿vale? Obviamente el contenido tiene que ver, tendrá, o el desarrollo del contenido que hagáis tendrá que ver con esta idea, ¿vale? Pero de la idea que vosotros tenéis, es importante que llame la atención con una pregunta, con una anécdota, con una afirmación, algo que intrigue, ¿vale? O una imagen que intrigue. Hay veces que hay ganchos visuales, que la gente habla de ganchos visuales. ¿Por qué? Porque quizás si tú estás haciendo o estás hablando a cámara, ¿vale? Quizás vale más la pena que poner un gancho, que sería un gancho visual, es poner la cámara cenital arriba y a la persona que está haciendo el scroll infinito le llama la atención una imagen distinta y dice, uy, ¿esto qué es?
y entonces escucha lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces, no es para que os volváis locos, pero que cuando estéis desarrollando una idea para un post, tenéis que ser claro que el texto o lo que estáis explicando tiene que tener un gancho llamativo al principio, luego explicáis lo que queráis explicar, la situación, el momento, lo que sea, luego dais una solución o el cierre de la idea. Tampoco tenéis que solucionarle la vida a la gente, pero sí es verdad que tiene que concluir, ¿vale? Si vosotros estáis contando una anécdota de cómo superáis todos los días el momento de la página en blanco, tenéis que solucionarlo al final, le tenéis que decir a las personas cómo lo hacéis, ¿vale? Y luego al final siempre es importante que, que cerréis con una idea. ¿Queréis que la persona escriba? ¿Queréis que la persona guarde el post? ¿Queréis que la persona lo comparta? Si podéis, es interesante que lo comentéis, ¿vale? Porque las personas usualmente necesitan esa motivación para, oye, lo voy a compartir, sí o no, ¿vale? Entonces, esta es la estructura básica de lo que tiene que ser un post. De la idea que tenéis, es importante buscar un gancho llamativo, un desarrollo y algo. ¿Tenéis ese gancho llamativo? Es importante que lo tengáis para poder sentaros y decir, vale, lo voy a hacer con una idea, digo, con una pregunta, o lo voy a hacer con una imagen, o voy a hacer una foto que llame la atención, por lo cual la persona va a decir, uy, ¿y esto de dónde es? ¿Sabes? Eso es importante para tener un contenido con cara y ojos, ¿vale? Si tenéis ese gancho y ese desarrollo, ese guión, ¿vale? Se pasa al siguiente proceso, que básicamente es la producción. Entonces, lo importante es que crear el contenido no puede llevaros tantísimo tiempo, porque si no, os vais a quemar, ¿vale? Entonces, perdonad. El problema no solo es crear el contenido, sino también en cuánto tiempo lo hacemos. ¿Por qué? Porque os comentaba, si tardáis muchísimas horas en crear un contenido, no lo vais a hacer seguido. ¿Por qué? Porque no vivís de esto, no tenéis por qué hacerlo. Y por lo cual es muy difícil hacer 1 millón de contenidos si cada uno me cuesta 3 horas hacerlo, ¿vale? Entonces, para ahorrar tiempo creando ese contenido, es importante que tengáis en cuenta algunas claves. Primero, es importante, si tenéis varias ideas, crear contenido en bloque. Es muy difícil, yo particularmente, y todo el mundo lo comentamos, es básicamente porque es muy difícil decir, voy a publicar un reel, por ejemplo. Vale, pues entonces busco las ideas, busco tal, no sé qué. Vale, lo grabo, lo edito. Si tardo 2 días en hacerlo, ¿vale? Es hacerlo una y otra vez es complicado y te quita mucho tiempo, por lo cual se crea el contenido en bloque, es lo que más fácil se hace. ¿Por qué? Si yo digo, vale, voy a crear el contenido de mis siguientes 3 posts, podría ser, ¿vale? Yo suelo trabajar a una semana, a 15 días o a un mes vista. Pero si tú dices, oye, me voy a sentar y voy a hacer mis siguientes 3 posts, vale, tengo 3 ideas, ok, me siento. Son buenas, son malas, tengo el gancho, no tengo el gancho, vale, me siento, hago el guión, ¿qué es lo que necesito para ello? Y luego en bloque pasas a crear ese contenido, esos 3 posts, los editas, buscas las fotos o haces tú las fotos y luego creas, como quien dice, la descripción de los contenidos y demás, y tú eso lo haces en bloque, cuando terminas ya tienes 3 posts hechos. Entonces dices, bueno, vale, ya tengo estos 3 posts, pues voy a los siguientes 3, mientras vas publicando esto. Y esa es como la manera de trabajar de una manera con un protocolo que te permite hacer más contenido a la vez. Porque si tienes que hacer por un post cada vez todo esto, es complicado, ¿vale? Entonces, otra cosa importante sería utilizar, si quieres hacer vídeo, siempre es muy interesante tener lo que llaman vídeos o banco de imágenes de relleno o B-rolls, que dicen los americanos, ¿vale? Que es básicamente, esto se utiliza mucho cuando tú estás editando. ¿Por qué? Porque si tú tienes, estos son vídeos que te sirven de apoyo para contar historias. Por ejemplo, un vídeo tuyo escribiendo, un vídeo tuyo leyendo, un vídeo tuyo paseando por la calle, yendo a una librería. Puede ser que ese contenido sea un poco genérico, pero son vídeos o son piezas que luego te pueden ayudar a crear reels o crear contenido con un mensaje específico, ¿vale?
Pero si tú tienes ese contenido, a mí a veces me pasa que yo grabo cosas en las que estoy escribiendo, en las que estoy trabajando, en las que estoy montando el set, en las que estoy haciendo mi trabajo, ¿vale? Porque luego es más fácil quizás yo ese contenido cogerlo para hacer un reel genérico o yo quiero dar un mensaje específico y puedo utilizarlo, ¿vale? Entonces es crear tu propio banco de imágenes, ¿vale? Ya sea de fotos, de vídeos, de lo que necesites. Eh, También el tema, ahí está como quien dice el secreto del día a día. O sea, lo importante es que creéis contenido con vuestro día a día, ¿vale? Creéis contenido en el momento que estáis escribiendo, en el que estáis leyendo, en el que estáis haciendo cosas que de vuestro mundo de escritor, ¿vale? Si tenéis que crear un mundo para enseñarlo en Instagram, eso es imposible. O sea, eso no es sustentable en el tiempo, para nada. O sea, el mundo que vosotros enseñéis a Instagram tiene que ser vuestro propio mundo, porque es el que estáis viviendo. Es en el que estáis viviendo y en el que estáis creando. Si en ese mundo vosotros ponéis la cámara y os sacáis fotos, os sacáis vídeos, os sacáis demás, es mucho más fácil eso convertirlo en contenido. Es el secreto de vuestro día a día. Pero si vosotros decís, vale, es que yo no puedo hacerme una foto en mi sofá porque mi sofá es feo, pues tienes que organizar un momento porque que tu sofá funcione, ¿vale? Porque si para tomarte una foto leyendo en tu sofá tienes que ir a casa de tu hermana a tomarte la foto, pues no vas a hacer esa foto. O vas a hacer una, pero no lo vas a hacer seguido, ¿vale? Por lo cual es en el momento, son en esos momentos en el que te bloqueas y dices, vale, no tengo tiempo para crear contenido, pero si es solo tomar una foto, no es que me tengo que ir a casa de mi hermana a tomarme esa foto. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿vale? Y donde necesitas más tiempo del habitual. Por eso es que digo que vuestro día a día tiene que ser la fuente de ese contenido, ¿vale? Porque es el que tenéis a mano. Yo os recomiendo siempre agendar el proceso del protocolo de creación de contenido. Si necesito una hora para buscar ideas, pues me pongo esa hora tal día. Luego, pero agendarla, ¿vale? Porque si no, siempre va a ser el hoy no tengo tiempo. Es como si fuera vuestra clase de spinning de los miércoles a las 7, pues te sientas el miércoles a las 7 y sacas las ideas de contenido o avanzas, ¿vale? Porque yo siempre digo que hace poco creé un reel con esa frase de ninguno tenemos tiempo para crear en Instagram. No es nuestro trabajo. Bueno, el mío sí, porque creo contenido para marcas y ayudo a escritores y demás. Pero vuestro trabajo no es este, vuestro trabajo es escribir. Entonces, tenéis que sacar una hora, tenéis que sacar un momento para hacer el contenido de Instagram, ¿vale? O para organizarlo, quizás no para hacerlo, porque os comentaba, si os grabáis escribiendo, si os grabáis leyendo, o sea, ahí ya tenéis contenido, pero luego ponerle cara y ojos, necesitáis la hora a la semana o el tiempo que necesitáis para sentaros y enfocaros en ello. Entonces, también buscar inspiración en gente que os guste, en otros creadores, como siempre digo, en otras, en otros oficios, en escritores, en músicos, en pintores, qué está haciendo otra gente y ese tipo de contenido os va a servir para inspiraros y ver qué otras cosillas podéis hacer. Tener una carpeta, vosotros sabéis que en Instagram podéis guardar contenido y podéis hacer una carpeta que se llama inspiración, pues inspiraros con contenido bueno. Automatizar lo que necesitéis. Sabéis, por ejemplo, que también, si mucha gente lo dice, para publicar es mejor publicar a las 8 o 9 de la noche, ¿vale? Porque es cuando la gente está con el móvil. ¿Vale? Entonces, pero quizás tú no puedas publicar a las 8 o las 9 de la noche porque estás con tu hijo. Yo particularmente a las 8 de la noche muchas veces no puedo publicar, pero sí puedes programarlo. Instagram te permite programar una publicación. Y hay gente que me dice, pero el algoritmo penaliza si programas. Yo lo he probado, he probado. Publicando al momento, he probado programando en la plataforma y he probado programando en plataformas externas y a mí no me ha cambiado para nada lo que es el resultado. O sea, podéis programar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, y además yo prefiero que programéis sin ningún problema que no publiquéis, ¿vale? Entonces, automatizarlo. Si no podéis publicar a tal hora, porque tal, porque estás con tu hijo, porque demás, pues déjalo programado y punto. O sea, utilizad las herramientas a vuestro favor. Y siempre establece una rutina simple de revisión. Revisa y pasa a lo siguiente, ¿vale? Que es lo importante. Y el final, cuando ya tienes tu contenido creado, editado, hecho, es el momento de
lo que siempre os digo que los pasa a muchos escritores, tengo el contenido, pero no puedo romper el hielo, me cuesta el momento de publicar, me cuesta el momento del qué dirán. Entonces, es el momento como de publicar sin morirte de los nervios, que tienes que no sea lo suficientemente bueno, qué dirán de mí, que me da terror, ¿vale? Entonces, aquí yo siempre quiero hablaros de varias cosillas, que primero, Instagram no es vuestro enemigo, ¿vale? En ningún momento es una herramienta que os puede servir, ¿vale? Yo siempre digo que, y esto me ayuda a mí también en el momento de publicar, porque todos tenemos miedo a publicar. Al final, yo particularmente que enseño mi cara y demás, pues claro que hay veces que digo, ¿este contenido gustará, no gustará? Es un contenido que particularmente me ha costado tiempo hacer, yo lo escribo, yo lo grabo, yo lo edito, entonces, claro, publicarlo siempre te da ese gusanillo de, ¿será suficientemente bueno? ¿Vale? Entonces, y también el hecho de la gente que está en mi perfil o la gente que me sigue, mis amigos, mi familia, la gente que no me conoce, se va a ofender, me va a decir algo malo por este contenido. Entonces, yo siempre comento el hecho de, para mí, Instagram es como quien dice mi casa. Yo se lo comento así, o lo explico así. Eh, yo, si alguien entra en mi casa ofendiéndome o diciéndome cosas malas, obviamente no lo dejo entrar en mi casa. Existe el bloquear. Si hay alguien que tú dices que te dice algo malo, ¿qué tal? Bloquéalo y no pasa nada, ¿vale? Tenéis que entender que no tenéis por qué aceptar ni que la gente os trate mal, ni que alguien diga algo ofensivo sobre vuestro contenido, además. Si algo no os gusta, para afuera, porque yo en mi casa solo dejo entrar gente que me trate bien, punto. Obviamente podemos discutir, podemos ver puntos de vista, pero cuando la gente es ofensiva, se saca de casa. Y Instagram puede ser como tú quieras que sea, ¿vale? Puede ser un lugar de inspiración, puede ser un lugar... el algoritmo, yo siempre digo que el algoritmo también se puede educar, no solo el de la gente que nos sigue, sino el nuestro propio, ¿vale? Entonces, yo particularmente intento que lo que me llega a mí sea cosas que me inspiren, sean cosas que me hagan ser mejor creativa, audiovisualistas que me gustan, gente que habla sobre historia, que habla sobre mitología griega, gente que habla sobre historia del arte. Yo eso es el tipo de contenido que necesito, porque es el contenido que necesito que me nutra, ¿vale? Que me haga bien. Entonces, Instagram puede ser eso para vosotros también y vosotros podéis formar parte de esa conversación desde el punto bueno, ¿vale? Entonces, eh, también para uno crear en Instagram y sentirse segura en Instagram creando, uno tiene que estar rodeado o uno tiene que ver contenido parecido al de uno, que sea un contenido que a uno también le inspire, ¿vale? Y eso es importante. Sí es importante el eso, que la relación que tengas tú con la plataforma es tu responsabilidad. Si hay contenido que te está haciendo daño, si no hay cosas que no te gustan, si hay gente que te está dejar de seguir, bloquear y demás. O sea, tiene que ser un lugar seguro o intentemos que sea así. Por lo cual pones tus reglas y tal. Como os comentaba, buscar inspiración, creadores que salen de lo típico y dejar de seguir lo que te hace daño. Hay muchas personas que me han comentado, por ejemplo, y esto pasa mucho, el momento de antes de publicar, ese miedo, ¿por qué? Porque me comparo. Me estoy comparando con otros creadores, me estoy comparando con otra gente. Una cosa es inspirarse y otra cosa es compararte. Tenemos que ser conscientes, y esto debe pasar también en el proceso de escritura, ¿no? De decir, yo estoy creando contenido, pero es que no me puedo comparar con el que está al lado. ¿Por qué? Porque el que está al lado tiene otras experiencias, tiene otra vida, tiene otro momento vital. Yo particularmente, que tengo un niño de 2 años, no puedo compararme con o mi capacidad de crear contenido y tiempo para hacerlo no puede ser comparable a una persona de 20 años, que quizás está estudiando y que no tiene tantas responsabilidades y puede crear mucho contenido. Entonces, yo tengo que ser consciente que no me puedo comparar, ¿vale? Entonces tengo que buscar y tener mis herramientas y el esfuerzo que yo puedo y ponerlo en ello y tal. Si hay algo que a mí me está haciendo daño porque me estoy comparando y me hace sentir mal, prefiero dejar de seguirlo a que sea un obstáculo que me frene, ¿vale? Y ese es el punto en que yo digo de romper ese hielo, ¿vale? Para sentirte seguro ante todo,
Yo creo que una persona puede compartir, es como cuando estáis escribiendo un texto, ¿verdad? Si no os sentís segura con la persona que está delante para leer ese texto, ¿verdad que no lo hacéis? Pues es lo mismo. Si os sentís segura en vuestro perfil, en vuestra plataforma y que solo os llega contenido que os nutra, que hay gente que le gusta lo que a ti te gusta también, pues entonces estaréis más seguras para compartir o seguros para compartir, que es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí también, este sería como quien dice, todo el proceso del método que yo digo, vale, desde un principio de la idea hasta el final del momento de publicar. Y es el que yo hago particularmente y el que enseño a mis escritores para que se sientan seguros. Pero ¿qué pasa cuando? Eh, y aquí quiero hablaros también de cómo hago yo para que mis escritores, además de este contenido, qué hago para apoyarlos, ¿vale? Para que puedan crear contenidos con más seguridad, ¿vale? Y aquí me permitiréis, os pido permiso para hablaros un poco de cómo yo trabajo en el curso de Instagram de autor, ¿vale? Que básicamente es un acompañamiento que hago yo práctico de 12 semanas en el que os enseño esto desde la estrategia más personalizada, que hablo particularmente de con uno a uno, qué es la estrategia que tienes que tener, simplemente ¿por qué? Porque las estrategias de los escritores no son la misma que las estrategias de cualquier otro perfil, ¿vale? No puedo pretender, o sea, la gente muchas veces se quema en el hecho porque ve estrategias de gurús de Instagram o personas que están enfocadas en marcas, en otro tipo en influencers y demás, y ven ese tipo de estrategias y quieren hacer lo mismo, pero es que un escritor no puede hacer lo mismo que ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque vuestro perfil está enfocado en tenéis que demostrar que sois creativos, tenéis que demostrar vuestro mundo creativo, lo que hacéis, lo que compartís y cómo escribís. Y eso usualmente es una estrategia más específica que lo que puede ser una estrategia generalista de una marca o de cosas más generales, ¿no? Entonces, por eso es que en el Instagram de autor lo que hacemos es bajar a tierra lo que es una estrategia de autor, de escritor, ¿no? Y eso es importante. Entonces, no solo la estrategia, sino solemos hablar de lo que es la identidad de cada escritor en Instagram, de cuál es la identidad que vosotros queréis tener, eh, el tono que vais a coger y en base a eso y en los objetivos que tenéis, se crea las necesidades que tenéis para vuestro perfil de escritor, lo bajáis a tierra, lo bajamos a tierra, creamos los perfiles de contenido, de qué vais a hablar y luego pasamos a esos contenidos, crearlos y ir paso a paso en lo que es la creación, ya sea de imágenes, ya sea de vídeos, de carruseles, carruseles de fotos, carruseles de vídeo y carruseles más narrativos, ¿vale? Más enfocados en lo que es un escritor. Y sí le damos mucho peso luego a lo que es la parte de creación de contenido de vídeo, que de las 12 semanas, un tercio básicamente es en creación de vídeo. Y os enseño a los escritores lo que es a editar, ya sea en la plataforma o en plataformas externas y demás, ¿vale? Entonces, como os comentaba, de la teoría a la práctica, luego lo que suelo trabajar son en clases teóricas semanales. Tenemos una clase por videollamada semanal, ¿vale? Que siempre queda grabada, donde todos los pasos, ¿no? Primero hacemos lo que es la identidad del escritor, qué tono, qué contenidos y luego trabajar en cada uno de esos formatos, ¿vale? De esas clases semanales se crean, como quien dice, retos prácticos para que vayáis trabajando poco a poco, ¿vale? Porque a mí lo que me importa es que no os quedéis en la práctica, sino que paséis a lo que es digo, que no quedéis en la teoría, sino que paséis en la práctica, que es importante, ¿no? Que después de esas 12 semanas, a mí lo que me interesa es que la persona ya pueda, el escritor ya diga, vale, ya sé cómo crear una estrategia de contenido, ya sé de lo que voy a hablar, ya sé cómo es qué es el tono, qué es la imagen o la identidad que yo voy a tener en redes y ya sé cómo crear varios tipos de contenido, ¿vale? Y tenemos, como os comentaba, acompañamientos más one-to-one y en grupo y acceso a las grabaciones. Entonces, eso es como yo trabajo en el curso de Instagram de autor. Y a mí lo que más me gusta es eso, que los escritores que suelen trabajar conmigo, luego al final, lo importante es que se sienten seguros, ¿no? Y la verdad es que yo lo disfruto mucho porque
porque me parece me parece genial cuando conozco por ejemplo, a escritoras como Verónica, que era una escritora que ella hace literatura fantástica juvenil, y es una chica que comenzó, que no sabía qué hacer, que no quería enseñar su cara, que no tal, pero luego te das cuenta cómo descubren su creatividad en Instagram, cómo van creando contenido distinto. Hizo posts tan chulos como, por ejemplo, qué sé yo, se buscaba cómo sería una conversación entre personajes ficticios de libros que a ella le encantan de literatura fantástica y se montaba una conversación, era geniales. Entonces, ver como una escritora de no quiero hacer nada porque me da vergüenza, porque no quiero publicar, porque tal, a crear contenido tan creativo y disfrutar haciéndolo y además disfrutar lo que es publicándolo, para mí es lo que más me gusta de este curso y de este acompañamiento, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, sí quiero pasar a lo que sería el ejercicio como más práctico, ¿vale? De la idea que tenéis, me parece importante que primero analicéis si esa idea es clara, si es útil, si es inspiradora. Luego paséis a, vale, ¿qué formato me viene mejor para explicar la idea? Ya sea un carrusel, ya sea un vídeo, ya sea gráfico, o simplemente es un contenido que necesito conectar más. Entonces, pues me voy a stories. Importante de la estructura, ¿tenéis ese gancho que llama la atención o no? ¿Vale? Si no, tenéis muchos ejemplos en mi Instagram de ganchos que se pueden utilizar. Ese tipo de cosas podéis ir a buscarlos y podéis ver cómo adaptar vuestra idea a tener ese gancho. Es importante. Y luego, en el momento de que lo tengáis todo, analizar bien qué es lo que en verdad os está frenando. Si os está frenando el hecho de que no os sentís seguras porque en verdad el mensaje que estáis dando no lo tenéis, no estáis seguros, o si me falta más herramientas, o qué es lo que os está frenando. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir. Espérate un segundo. Espérate un segundo que se me ha ido aquí. A ver. A ver, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ahora, ya tengo aquí, ya os tengo. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Brígida? Ahora os tengo aquí a todos. Entonces, espérate un segundo, que la cámara se me ha ido. Vale, entonces, viendo un poco todo lo que habéis visto, ¿qué creéis que es lo que os frena? ¿Qué sentís que es lo que más os cuesta? ¿Tenéis alguna duda? Matadme a preguntas. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, yo sé. Mm. Muy Brígida, cuéntame un poco qué es lo que más se te hace complicado, por ejemplo. A ver, yo voy haciendo una vez a la semana, yo publico un pequeño parrafito de reflexiones, ¿no? Y le pongo Vale, un post, una imagen relacionada con lo vale, que voy a escribir. Me vale. inspiro, o bien la foto me sirve para inspirarme y escribir, o puede ser una cosa u otra. Pero claro, no salgo bien de esto. Luego, por ejemplo, los miércoles publico una historia en Facebook Ujú. que la comparto en Instagram, una frasecita chiquitita, y los sábados hago las reflexiones más grandes. Pero lo que yo no sé hacer, no sé qué es lo que me falta porque no termino de tener gancho, o no sé, porque Sí, me gusta escribir y todo lo que hago es todo reflexiones y poesía y tal, pero como que no termino de enganchar y luego claro. tampoco es para Quiz- hacer reír ni carrusel, Claro. que además, Quizás sea un poco eso. Entiendo que lo que quieres un poco es inspirar, ¿no? Lo que quieres un poco mover esas emociones y como que la gente resuene con lo que estás comentando, por ejemplo, ¿no? sí, sí, ¿Entiendo? sí, Vale. sí, Sí es verdad que algo que es claro es que cuando lo que os comentaba, el formato de imagen estática es el que menos difusión da. Esto es ah, una realidad, ¿vale? Y si estás utilizando imágenes que son imágenes como quien dice ah, de archivo, ¿vale? Como quien dice de banco de imágenes,
No, no o son mías. esas imágenes Bueno, la son mayoría. tuyas. Perfecto, La perfecto, genial. mayoría son mías Ah, no, hechas. Sí. eso está muy bien, porque muchas veces la gente utiliza imágenes de banco de imágenes y eso conecta menos, ¿vale? Porque nosotros estamos muy educados en lo que son imágenes de archivo o imágenes personales. Y Instagram es básicamente para imágenes que no sean de archivo, ¿vale? Por eso es que es importante. Entonces, sí puede ser que no sea el formato adecuado, tan claro como eso. Sí creo que, porque sí es verdad que, por ejemplo, que reels o vídeos que tengan una frase súper potente y que la música y que el vídeo esté hecho en consonancia, ese tipo de reels se comparten mucho, ¿vale? Entonces sí sería quizás tratar de ver cómo poder pasar ese formato o esas reflexiones a algo quizás, por un lado, que sea un mensaje más corto, o sea, que no sean reflexiones muy largas, o sí puede ser, puedes dejarla en la descripción, pero quizás no en el post, ¿vale? Porque la gente sí es verdad que, o sea, por un lado, pueden ser reflexiones más largas si el gancho es muy bueno, ¿sabes? Claro. Claro, pero si el gancho no es tan bueno, la gente no se va a quedar hasta el final. Entonces, sí es verdad que hay que quizás darle una vuelta en cuál es el formato, cuál es el mejor formato que se está utilizando, Claro. ¿vale? Sería eso Sí. un poco lo que hay que ver. Claro, sí. Hay que Me entrarle a imagino. los reels, hay que entrarle a los vídeos. Yo sé que es Sí, incómodo, porque, yo sé claro. que no estoy diciendo que tengas que enseñar tu rostro ni nada, ¿no? Porque hay muchísima gente, por ejemplo, hay gente que utiliza muchos reels que son de imágenes, que son imágenes que no salen ellos o vídeos o imágenes cogidas y que son, ¿sabes? Como imágenes cortitas, pero que la música y el mensaje está muy bien desarrollado, ¿no? Claro, yo procuro no hacer pesada la reflexión y ni o sea, lo que el texto que no se haga muy pesado, pero tampoco muy corto, un Ujú. término medio, que no llegue a cansarse de él. Pero que claro, yo las fotos normalmente son las que yo tomo porque me gusta mucho ir a hacer fotografías de lugares con encanto y tal. Vale. Y una Y pregunta, eso. Mm. perdona, Brigida, ¿estás poniendo la Sí, sí, frase sí. en la imagen? Hay veces que sí, otras veces no. Sí, normalmente ya últimamente sí, sí la he puesto. Vale, genial. Pues sí, eso sí está bien, por ejemplo, pero que la frase, que sea una frase súper rompedora, tiene que ser una frase marca, una frase que tú dices que envío a no sé quién porque es que me ha removido mucho esa frase, o me la Mm. guardo porque es que es una frase que me ha entrado en el alma, ¿sabes? Tendría que ser algo así. Sí, es verdad que imágenes solas tienen que ser una imagen súper potente, tiene que ser una imagen súper potente, no puede ser una imagen qué sé yo, estoy inventando, de una taza de café. No, tiene que ser una imagen que entonces la gente diga, ¿qué demonios es esto? Porque Ujú. usualmente a la gente le cuesta mucho bajar a leer como la descripción, a leer lo que tú pones abajo. Entonces, en la imagen en sí debería estar como la parte como más boom, la parte que la gente le enganche. Hay que darle una vuelta por ahí. Sí, Vale, sí, sí, Brigida. ya. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, Susana. A ver, no, puedes, sí, ¿tienes el abierto? Te lo... Ah, vale, Susana, si quieres comentarme y luego Goizane también. Vale. ¿Te escucho, Susana? Ay, no se escucha. No, no te he silenciado. Ah, ay, no. No está silenciada, ¿eh? No sé. Revisa un poco arriba si en el micro, si en la parte de micro lo tienes bien puesto. No, no, no te escucho. Qué mal. Qué mal. Vale. No, Bella, no se escucha, qué rabia. Ahí, moviendo micros, muy bien. ¿Ahora? Hola. ¡Hola! Ahora sí. ¡Yay! ¡Yay! Vale, Susana. Aquí Estaba luchando yo ahí de mimo.
Estaba de vivo y voy de raya como los mismos. Maravilloso. luchando contra la tecnología. Muy bien. Vale, Bella, dime. Bueno, mi problema respecto a los posts es que veo que los escritores de mi género, que es fantasía juvenil y todo eso, Sí, lo que suelen triunfar es con reseñas de libros. reseñas, muchísimo, sí, es verdad, totalmente. Y yo leo muy lentamente. Soy muy lenta. Yo no, eso de los 100 libros al año, no, ni de broma, ¿no? Yo llego a 10 y da gracias. Oye, pero una cosa, ¿un libro al mes? Sí, eso sí, yo un libro al mes Vale, puedo leer perfectamente, pero un vale. contenido al mes es imposible. Un contenido al mes es imposible, vale. Sí es verdad que deberías intentar hacer ¿cómo se llama? Una reseña a la semana, podría ser lo lógico, ¿sabes? Un libro Me vas a al matar. Sería como lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Y tirar de libros que hayas leído hace tiempo, o claro, porque es que tiene que ser reseña actuales de libros que acaban de salir ahora. Ya. que ahora me pongo a hacer la reseña de Alas de Sangre y la gente me dice, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, niña? ¿Tú de qué vas? Pero, vale, intentar, por ejemplo, sí tener el libro como del momento me parece interesante, pero sí es verdad que también funciona mucho si te gustó tal libro, te recomiendo este. Si estos son los 3 libros que tienes que leer si te gusta tal cosa, o intentar hacer ahí refresh, ¿sabes? Como remixes, como quien Sí, a dice. ver, también digo que yo es que como llevo en un bloqueo creativo de 2 años, en todo, En la vida, mi vida es un bloqueo en la creativo. vida misma, entonces es un poco problemático porque yo leo un libro, yo sabes, eso es un problema ya personal que de hecho es una cosa que me gustaría compartir en Instagram, o sea, en plan, pues es una cosa mía que estoy haciendo, pero Sí, paréntesis, que estoy intentando como hacer una recuperación creativa. sí. Y bueno, como, bueno, esto es una idea mía, pero el caso, que como estoy en Lo ese que sí me proceso de... parece importante, algo que sí te diré es que yo particularmente y mi experiencia es que la gente le suele gustar mucho los contenidos que son de procesos. O Es que sea, es lo que estaba diciendo. la gente le suele gustar mucho. Yo particularmente te cuento, a mí el contenido del último 6 meses, el contenido que más me ha servido a mí ha sido el hecho de un contenido que yo hice porque yo tuve un parón en mi Instagram, en mi perfil, que fui madre, se murió mi padre, fue todo como un follón y tuve varios meses que paré, que no pude publicar nada. Y luego recuperé la cuenta. Claro, recuperé la cuenta de que pasé varios meses sin publicar nada, por lo cual recuperar la cuenta fue como, ¿sabes? Fue bastante complicado. Ese contenido que yo hice basado en acompáñame a recuperar mi cuenta, funcionó muy bien. Es que eso es lo que está, eso es justo mi idea. Funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque hay gente que está intentando hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces, yo te recomendaría que sí, que puede estar muy chulo el de reseñas, me parece genial porque estoy de acuerdo contigo en el mundo de la fantasía juvenil y demás, que luego te escribiré porque quiero que me digas qué libros me tengo que leer porque últimamente yo leía mucho fantasía juvenil, me pasé y ahora quiero volver porque necesito un poco de fantasía en mi vida, pero sí es verdad que eso puede funcionar mucho, pero los contenidos que son de procesos funcionan muy bien porque hay gente igual que tú. ¿Sabes? Sí, Porque es hay que eso... gente, porque hay gente que también tiene bloqueo creativo, porque hay gente que le cuesta y demás. Y esos contenidos suelen ser muy buenos. También es verdad que va a ser contenido que puedes hacer, ¿sabes? Que puedes hacer, qué sé yo, el típico video de aquí estoy intentando y no puedo, y qué he hecho, qué sí he logrado, qué no he logrado, he logrado escribir tantas páginas o no. Esto, ¿sabes? Este tipo de contenido, pero sí es verdad que tiene que haber un proceso y espero que haya una evolución. O sea, que no sea solo quedarte en estoy bloqueada, estoy bloqueada, estoy bloqueada, estoy bloqueada, ¿sabes? O sea, que haya una evolución puede ser interesante, a No, la estaba... velocidad que sea, ¿no? Que Sí. también te sirva un poco para motivar esa creación, ¿no?
a todo nivel, pero sí yo particularmente apuesto mucho y me parece que los contenidos de procesos suelen funcionar muy bien. Y son los que llamamos contenidos mucho de storytelling, ¿sabes? O sea, que tú cuentas, tú das tu punto de vista, cuentas tu vida, bueno, cuentas tu vida no, cuentas tu historia Ciencia. al final, tu Sí. experiencia y tu historia, ¿no? Entonces eso puede ser muy, muy interesante. Y si puedes, como quien dice, rellenar o decir, bueno, no solo voy a hablar como de reseñas, ¿sabes? Entonces, Claro, entre que hables de la reseña del mes, en que hagas remixes de si viendo un poco las últimas salidas de libros que los puedas conectar con libros anteriores de gente como yo que dice, ostras, quizás no me voy por el libro de ahora, pero quiero reconectar con la fantasía juvenil y dime algún libro que sí haya pasado, que yo no tengo el tema como de publicar ahora, ¿no? Como de leerme lo que es ahora, lo que acaba de salir. Yo puedo leer libros anteriores. ¿Sabes? Ese tipo de contenido también puede servir. porque has dicho el contenido del libro de antiguos, ¿no? Sí, exacto, pero como para anclándote un poco en las salidas nuevas, ¿vale? Pero si puedes hablar de libros antiguos, ¿sabes? O sea, Un del poco en libro plan antiguo de, pasando a los nuevos que han salido. exacto, anclándote un poco en los nuevos, pero hablando de contenidos, de libros antiguos, perdón. Entonces, eso también te puede servir como para, y además te da mucha credibilidad, Bella, porque ahora todo el mundo puede hablar del libro nuevo que acaba de salir, porque con leerte una sinopsis es más que suficiente. Y la gente hace reseñas con leer, solo con leerse una sinopsis. Pero si alguien me dice que le gusta tal libro y me habla de libros súper buenos y qué tal, y que sabe de lo que está hablando, esa persona me llama, ¿sabes? Y da credibilidad un poco. Entonces Claro. eso puede ser Por ese interesante. problema que leerse un libraco. Porque es que hay gente, yo conozco a Instagramers, bueno, creo que estoy acaparando mucho la cámara. No, tranquila, que ahora es algo que sea. Bueno, ya, Tranquila. esta última, yo conozco muchas Instagramers, de hecho una de ellas es mi amiga, una muy conocida, que es que su trabajo es leer. Y Claro, porque como, es que su trabajo es ser bookstagrammer. Es genial porque es su trabajo, pero si no es tu trabajo, pues no, ¿sabes? O claro, sea, yo veo a la chica que se traga los libros durante 2 horas y yo digo, yo media hora y ya estoy cansada. ya no, pues claro, porque uno quizás tiene media hora y no tienes más, ¿no? Pero sí intentar hacer este tipo de cosas y sí te recomendaría esa idea de lo del proceso y de recuperación de la creatividad y más me parece muy interesante. A mí me llamaría a seguirlo, te lo digo. Gracias. ¿Vale? Muy bien. Vale, Guisane, ¿qué tal? A ver. Hola. Hola, ella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Ha estado genial esto, genial. Seguro, ahora he sentido que hablé muy rápido y que tengo tantas cosas que decirles y bueno, por eso quiero que me preguntéis, porque quizás hay Es cositas en maravilloso. específico que se me pueda ir, pero mi idea es que os vayáis con ideas específicas, claves específicas, ¿vale? Que os vayáis por lo menos con una idea en la cabeza y que con eso lo podáis tirar adelante, ¿vale? Maravilloso. Yo llegué a ti por Mirelis. Yo estoy empezando a trabajar con Mirelis ¡Ay, en Mirelis! un ¡Amo libro. Mirelis! Sí, 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 sí. De hecho, nos vamos a ver el miércoles, Ay, genial. finalmente a conocernos en persona, porque todo ha sido por Qué videos. ilusión. Mucha Mirelis ilusión. es una compañera, bueno, ella hace servicios editoriales y trabaja Sí, en Estados Unidos y es una tía increíble, o sea, sí, sí. increíble, Sí, sí, con ella un es. corazón y un amor por los libros que a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo con ella. Sí. Es increíble. Seguidla en redes que se llama Reescribir, Reescribir, es maravilloso. Reescribir y es Sí. maravillosa porque, o sea, nadie se ve más de escribir que ella. A mí me parece súper Sí. ilusionante. Es Qué muy bueno que estás trabajando inspiradora, con ella. es muy, muy inspiradora, la verdad que sí. En mi caso, Sí, que estoy incursionando en esto de la lectura, no es mi background, ok. pero de escribir, sí, yo soy, al contrario de Susana, yo soy de las que se lee un libro así en un día y medio. Siempre he sido así, soy Qué un bueno. gusanito de libros, me encanta leer. Y cuando tengo el tiempo, yo tengo 2 hijos, 2 adolescentes. em, pues cada segundo lo trato, es mi Intentas. terapia, me relaja. Y pues llegó el momento que de leer tanto me creó la chispa de escribir y lo logré.
Tengo reunión con editora, además de con Mireles, o sea, un rush que he tenido maravilloso desde finales del año pasado a este. Para puntualizar contigo, en mi caso, que manejo Instagram personal, que en realidad son fotos de mis hijos, más que mío, mis historias de ellos. El mío personal también, ya yo no aparezco, pero ese mismo nada más. Sí, y es privado. Entonces, Sí. por supuesto, los seguidores que tengo son amigos, no sé si tengo 500 y pico, que la verdad son amigos, gente que pide tu Instagram, los seguidores. Mi idea era, que es lo que quería que consultar contigo, crear un carrusel, 3 láminas, 4 láminas, no más que eso, muy corto texto, muy llamativo. De hecho, cuando dijiste los 3 primeros segundos que se redujeron a 1 segundo y dele, me diste un chispazo porque tenía una idea de 3 imágenes que tengo que buscar los colores, todo eso un poco en armonía con el estilo que quiero crear, y los procesos, los que estás nombrando me parece maravilloso. Todos los procesos que te he seguido a ti, todos los tips que vas dando, los voy anotando porque me parecen súper acertados. Es eso, empezar. Tenía una duda que me la respondiste en este momento, en esta hora me la respondiste, porque empezaba era como si estuvieses leyendo un libro que tuviese 3 capítulos. Si el capítulo 1 decía, acompáñame en esta nueva aventura, pero es verdad, es más catchy, creo yo, que dice, ¿quieres formar parte de mi nueva aventura o quieres saber cuál es mi nueva aventura? Y la segunda lámina, pues, sígueme en mi nueva cuenta, y la tercera es, y descubre que soy escritora. Más o menos eso era lo que quería saber. Claro, no tengo ni el nombre de mi nueva página de Instagram porque ese sí va a ser pública, va a ser Goizane como escritora. No sé si poner mi nombre, que es bastante enredado, que es porque es vasco, el Goizane Esteves, o poner Goizane ahora escribo. Esa idea, esa parte creativa, ese bombardeo creativo no lo he tenido todavía. Sí. Pero sí, puede ser o Goizane escribe, o Goizane lee, o Goizane... Puede ser, no te preocupes porque la gente al final, sé que tu nombre es complicado, pero bueno, pero no pasa nada. Yo he visto muchos más complicados. Claro, sí, no, y la Mikis no lo pongo, pondría solo mi primer apellido, porque ahí sí hago un trabalengua. Ay, sí, ya los vuelves loco. Pero mi pregunta sería la página, porque normalmente la página te van a seguir a ver, no sé qué viene primero, el huevo o la gallina, o ven tu Instagram y te empiezan a seguir en los libros y ahí es donde sale, oye, la escritora es Goizane Esteves, o no importa que tu perfil no se llame Goizane Esteves, sino se llame Goizane Escribe, por decir lo que me viene a la cabeza ahorita. Esa es un poco una duda que tengo, ¿no? O sea, de que a ver, recuerda que la gente lo primero que va a ver van a ser tus posts, no tu perfil. ¿Vale? ¿Sabes? Porque la gente que sí te conoce sí va a entrar y te va a buscar, ¿vale? Pero la gente que tú quieres atrapar, como quien dice, con tus posts, van a ser personas que va a ver un reel, que va a ver una publicación, que van a ver un tal, porque tú ahora, tu foco es darte a conocer. O sea, tú necesitas hacer formatos que generen difusión orgánica. O sea, tendrás que hacer reels y tendrás que hacer carruseles con música o con vídeos, ¿vale? Que son el tipo de formatos que te va a dar mucha difusión. Entonces tienes que enfocarte en darte a conocer, pero mucho en qué tan creativa eres, tu mundo como escritora, ¿sabes? Que la gente diga, quiero seguir a esta chica porque me parece creativa, divertida, o que me inspira, o que, ¿sabes? Tienes que enfocarte mucho en eso, ¿vale? Y luego, que tu perfil se puede llamar como tú quieras. O sea, puede ser Goizane Escribe o Goizane Lee. Yo, por ejemplo, sigo a una booktuber que vive en Corea, y la chica su Instagram es Cari Can Read, o sea, Cari puede leer, punto. O sea, se llama Cari y Cari Can Read, ¿vale? Pero entonces, pero sí es verdad que tu foco ahora importantísimo es darle duro lo que es la difusión orgánica, podría decirse. O sea, luego sí es verdad que el perfil que tenga cara y ojos, o sea, que sea una foto tuya que esté bien, que diga escritora, que diga un poco la descripción importante que haces, que aportas, ¿vale? Claro. Eso sí es importante, un poco qué les vas a aportar, y luego ya cuando tengas el libro y demás, lo que es el link y tal. Y yo siempre intento que en los 3 primeros posts de arriba, los que puedes fijar arriba, ¿vale? Respondan un poco a eso,
que la gente sepa un poco qué haces, qué eres y qué te gusta o qué les vas a aportar, ¿sabes? Tienes como esos 3 posts de arriba porque tú los vas a traer como con post y con reels nuevos, pero luego entrarán a tu perfil. Y es importante que los primeros 3 posts de arriba respondan un poco a eso, a Vale. qué es lo que la persona va a encontrar en tu perfil. Sí, tengo una duda y es porque esta novela que ya está hecha, que está en proceso de edición, es una novela young adult, de esa audiencia que es el adulto joven. Yo no soy un adulto joven ya. Mira, esto pasa muchísimo porque sí es verdad, esto lo hablaba con Verónica, la escritora que os comentaba que ella escribe fantasía juvenil, pero tiene 40 años. Bah, ¿sabes? Entonces, fantasía juvenil y tal. Pero es lo que yo siempre os comentaba, vale que no eres la típica escritora de 20 años, emo, y no sé qué. No, eso no lo eres, ¿vale? Pero sí es verdad que las que escribís fantasía conocéis mucho sobre fantasía. O sea, sabéis de libros, sabéis escribir, o sea, podéis conectar con, Ok. con vuestros lectores a través de esos libros. Por eso es importante lo que decía Susana. Brígida, debes conectar y así. Vale, muchísimas gracias, Brígida. Pero sí es verdad que conectáis con ese amor a los libros y a esa literatura en específico. Ok. Entonces, puede ser interesante enganchar a esos lectores por vuestro tipo de lectura que compartís. O sea, Ok. reseñas, tal, ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí puede ser interesante, ¿sabes? Perfecto. Sí, ese es un proyecto, es que tengo otro ya en proceso que es completamente diferente. Yo también perdí a mi madre hace poco y es un libro un poco dedicado a lo que fue su vida, que me parece la manera más linda de honrarlo. O sea, es otro género completamente distinto. Es otro género, Simplemente, pero pero sí no creo que eso me importante. encasille, ¿no? No, Una cosa no u creo que otra. te casille. Yo No quiero trabajo que mi... con... Sí, dime, Perdón. perdona, te estoy interrumpiendo. No, Es que que mi lo que cabeza no va así. quiero es que el libro, sí, yo también, yo tengo, como digo, yo tengo una cantidad de hojas abiertas en mi cerebro, así 20 pantallas funciona. abiertas, sí. Sí, no, a ver, este libro que fue el primer experimento, para decirlo de alguna manera, mi primera aventura, que pues por la índole es una novela muy romántica, y el target es ese, es el joven adulto que le llaman aquí, el young adult. Pero luego, paralelo, empecé con este, que era algo que fui delatando porque es muy duro, cada vez que te sientas a escribir mientras que con el otro Es muy sonreía, duro, muy duro. con este Es muy generalmente es más valiente de tu fuerte. parte, es muy valiente. Es muy valiente de tu Sí, parte hacerlo. es fuerte, pero por eso me da miedo crear un perfil que me encasillara como una escritora de fantasía, porque no lo soy. Tampoco quiero, no es que voy a abarcar un amplio espectro, porque no es la idea, pero sí siempre es la novela, todo es bastante novelado. Eh, Bueno, pues Era un puedes ir un poco poco... Sí, es verdad navegando, ¿no? que navegando, entonces tienes que enfocarte mucho en eso, en difusión y en que eres una tía creativa, que eres una tía que cómo conectas las emociones con las palabras, cómo vives la literatura, cómo vives la escritura. Yo creo que ahí conectamos mucho. Y también recordad que nosotros al principio, vosotros vais a conectar con las personas que hacéis lo mismo que hacen lo mismo que ustedes. O sea, eh, al principio cuando uno empieza a captar gente, lo primero que vas a captar es gente que está como en tu mismo momento. Personas que les Vale. gusta leer y les gusta escribir. Usualmente las personas que les gusta escribir les gusta leer y al revés. O Claro. todos los que leemos en algún momento hemos querido escribir. Yo no, porque Sí. yo sé que yo he escrito relatos, pero me quedo allí. Mi rollo creativo va por otro lado. Pero sí es verdad que al principio la gente que vais a captar va a ser personas eso, que le gusta leer lo mismo, o sea, que le gusta leer tanto como a ti y le gusta escribir tanto como a ti. Vale. Entonces, por eso, como le decía Susana, también el momento de los procesos. Yo creo que Sí, también es maravilloso. interesante, yo creo que es interesante, que es súper maravilloso, porque entonces es gente que va a conectar contigo es que estoy en esa misma situación, ¿sabes? Alguien más, dice Susana, una advertencia. Ay, ya va, que no estoy en el chat, estoy Tendré en que otro lado. conectar justo por hacer reseñas de libros. Y presionarme a leer al Malsalva, claro. Lo que es algo que es importante es cuando creamos contenido, en verdad, si una de las cosas más importantes no es obligarnos a hacer cosas que a mí me pasa, que yo también he llegado a momentos porque a mí me pasa que sé que los contenidos que más enganchan en mi perfil son contenidos de tips, pero es que a mí hay veces que no me llena hablar de tips.
¿sabes? O sea, hay veces que yo sé que tengo que hablar de tips, pero hay veces que quiero hablar de creatividad, que quiero hablar de otras cosas. Entonces, esa delgada línea entre lo que sabemos que a nuestro seguidor le gusta y lo que nosotros queremos como creadores y como personas creativas, ¿sabes? Eso es un poco lo que, es un poco, A eso. mí me fascinó el que hiciste de Jane Austen, Sí. sobre todo porque en el libro que hice yo menciono a Jane Austen y a Mary Shelley. Son dos Bueno, el mujeres siguiente es de Mary Shelley. que Me tengo que evitar. la Pero amo, la el tema amo. es que tú no sabes, Yo creo voté que por Mary Shelley. yo creo que yo tengo esa idea de contenido desde hace un año. Desde hace un año, Wow, por lo menos. O sea, qué desde hace un maravilla. año decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pero le tengo tanto respeto a ese contenido, porque es como, no puedo hablar de la nada, tengo que investigar, tengo que sentarme. Verónica, espera, Verónica, rapidito, antes de que os vayáis, yo luego os Sí, contactaré a vosotros, a Brígida y a Carlos, que es el que estuvo hasta el final, ¿vale? Para ver si podemos hacer, porque quería hacer como un sorteo de una sesión de 30 minutos con para una persona, ¿vale? Para analizar vuestro perfil o vuestra propuesta, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a hacerlo con vosotros 5. Prefiero no hacer un sorteo porque si habéis aguantado los 5 hasta el final, ¿vale? Así que luego os contactaré para hacer cada uno una mini sesión de 30 minutos y que me caiga esas preguntas cada uno por separado, ¿vale? yo ya me callo. Muchísimas gracias y perdona a todos que yo absorbí No, muchísimo mujer, tiempo. pero sí quería decirle a Verónica antes de que se fuera, entonces hacemos esa mini sesión, ¿vale? Porque así estáis como estáis hasta el final, pero así podemos seguir hablando, ¿vale? No, Gozane, tranquila, tranquila, solo como sabía que Verónica se iba, pues entonces quería comentarle. Os he apuntado aquí a los 5 y os contactaré para luego agendar una sesión, ¿vale? Vale, muy bien, pero no pasa nada, Gozane, si quieres seguir comentando, pero eso, yo creo que enfocarnos en los procesos, ha sido maravilloso, gracias. Bueno, si queréis, lo que hacemos es, os voy a enviar un correo, ¿vale? Tendréis la sesión y demás, y luego podemos hacer una sesión de media horita o lo que necesitéis para hablar, y ahí me comentáis cada uno por separado vuestras dudas y podéis sacar un poco más de provecho, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Y le mandas un gran abrazo a Mirelis. La veo el miércoles, nos encontramos el miércoles aquí. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias Chao, a ti. Susana. Chao, chao. Vale. Chao.